vamos a profundizar en un documento de la Iglesia Universal, en el directorio de catequesis. Lo va a presentar el padre Jorge Barros, que es miembro de la Comisión Nacional de Catequesis de la Conferencia Episcopal de Chile, con quienes, junto a la Comisión Nacional de Catequesis de Valparaíso, están realizando este segundo seminario para todos los catequistas a nivel de todas las diócesis del país, y nuestra diócesis y en la Comisión de Catequesis es la encargada de llevar adelante esta iniciativa formativa que ha congregado a una cantidad muy grande, felizmente, de catequistas, hombres y mujeres, consagrados y laicos y laicas que anuncian el Evangelio con su vida, anuncian el querigma, transmitiendo la vida de Cristo, la vida en el Espíritu, para que la tengamos de Dios en abundancia. El padre Jorge Barro le damos la bienvenida. Él es sacerdote diocesano de Santiago, ha sido párroco toda su vida, es además profesor del CELAM, hoy día en el Instituto del CEVITEPAL, de catequesis, también se ha especializado en parroquia y es un sacerdote que tiene esta materia, y la verdad es que ha dedicado y consagrado su vida humildemente al servicio de los catequistas, a quienes volvemos a agradecer a Dios por ellos y por su entrega generosa. Bienvenido, padre Jorge Barros, gracias por el apoyo a la Comisión Nacional de Catequesis y gracias por tu presencia. Te escuchamos atentamente. Gracias, Monseñor Pedro. Una alegría, primero que nada, estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Pedro. Además nos une una amistad con Pedro, fue mi vicario en la zona norte de Santiago durante algunos años y mantenemos un vínculo de amistad que es muy valioso. Y con motivo de esta invitación, agradezco a cada uno de los sacerdotes presentes, a los diáconos, también a quien coordina de alguna manera también en la Secretaría, veo, a ustedes. Y los felicito por ese seminario que están desarrollando junto a la Comisión Nacional. Me alegra mucho escuchar el eco en los catequistas. Bien, vamos a entrar entonces en materia para poderles presentar en esta media hora que tengo con ustedes y después un ratito de preguntas. Le voy a pedir a Sebastián que me ayude a colocar la presentación, me habilite para poderla... Está listo, padre. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que la puedan ver en este momento. ¿La ven? Perfectamente. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, entramos en esta materia tan valiosa que quiere ser fundamentalmente una introducción, ¿no? Ustedes comprenderán que en media hora solamente puedo hacer un esbozo, una aproximación, y sobre todo quisiera hacer una motivación para que ustedes lo puedan leer y profundizar en su vida personal y después al servicio de las parroquias y de toda la diócesis. Vamos a ver si avanza este asunto. A ver. Ahí estamos. Bueno, quiero contarles que, en primer lugar, el directorio es justamente un ordenamiento universal de la Iglesia hacia la tarea catequística que realizamos en todo el mundo, ¿no? Es, por lo tanto, un documento que emana directamente del Santo Padre, o sea, es voluntad suya. Este documento ya está firmado por él, además fue firmado providencialmente en la fiesta litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo, un santo para nosotros muy querido, español de origen, pero que ejerció su ministerio en Perú, en Lima, un gran obispo misionero y catequista. Así que providencialmente el Papa firmó en ese día este documento para ser presentado después a la Iglesia Universal. Sabemos que son 3 los directorios que nos han acompañado desde el Concilio Vaticano II hasta ahora. Solamente quiero resaltar la autoría de los 3. Si ustedes se fijan, el del año 71 y el del año
1997, tiene como autor a la Sagrada Congregación para el Clero. Eso como una reminiscencia todavía de la ligazón que viene de muy atrás, ¿no? De Trento, donde el catequista por excelencia era el clérigo. Eso cambia providencialmente con la intervención de Benedicto, cuando él crea el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización y aloja ahí la tarea catequística, ¿no? La mueve desde la Sagrada Congregación para el clero al Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. Ahí hay todo un tema, ¿no? Todo un tema que no puedo entrar en este momento, pero que ustedes comprenden que la autoría, por supuesto, que influye en el contenido del documento. Es importante considerar que hay una vigencia y una continuidad en los documentos de la catequesis. Esto es importante porque entendemos que hay continuidad y hay complemento, es decir, los tres directorios forman una unidad. No podemos decir que queda obsoleto el del año 97 o 71, no. Hay un desarrollo del pensamiento de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, que le da un encargo, ¿no?, a la Iglesia de poder formalizar un documento que atañe a la catequesis a partir de un decreto, ¿no? Christus Dominus. Ahí el pontífice, al concluir el Concilio Vaticano, pide, ¿no?, que se realice este directorio. Y hay, por lo tanto, desde el año 71 hasta el año 2020, una continuidad y un complemento. O sea, para entender el actual, siempre tenemos que hacer referencia a los anteriores. Esto salvaguarda el sentido permanente de la tradición de la Iglesia, ¿no? Donde no hay ruptura, sino que hay continuidad. Quizá una de las crisis más profundas que hemos tenido como Iglesia a lo largo de la historia es cuando hemos entendido el magisterio en forma rupturista y no en forma de continuidad. Entonces, aquí yo quiero resaltar que el magisterio se va desarrollando y va creciendo y evidentemente va incorporando el diálogo con las culturas actuales y renovando el impulso misionero que especialmente Francisco ha colocado con mucha fuerza en su magisterio. Si ustedes se fijan, en la lámina, el magisterio que está incorporado en los tres directorios es una continuidad creciente, ¿no? El del 71 prácticamente recoge el Concilio Vaticano II junto con una parte del magisterio de Pablo VI, ¿no? En el año 97 se termina el magisterio de Pablo VI y se suma el magisterio de Juan Pablo, abriéndose con Catequesis Tradendae, que es su primera exhortación apostólica, recogiendo un sínodo, ¿no?, sobre la evangelización, y que es una verdadera carta magna sobre la catequesis, ¿no?, un documento de máxima relevancia. Incorpora también el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica, en fin, documentos de una enorme importancia. Y el año 20 tenemos la conclusión del magisterio de Juan Pablo, la suma de Benedicto, con aportes enormemente importantes, y de Francisco, donde destaco Evangelii Gaudium, ¿no?, porque es sin duda el texto que marca el actual directorio para la catequesis. Ustedes saben que también estos grandes directorios universales después tienen bajadas nacionales. Para nosotros, las líneas generales para la catequesis en Chile, que ya tienen más de 10 años, y que obviamente va a haber que actualizar a la luz del nuevo directorio. El nuevo directorio es una apuesta por el diálogo desde la fe con el momento histórico que estamos viviendo. Yo les diría que eso es una nota característica y un esfuerzo también enorme, como yo no he visto en otro documento hasta ahora del magisterio de la Iglesia actual, digamos, de esta era, de este momento. Un enorme esfuerzo por entender las dificultades y al mismo tiempo las oportunidades que se nos presenta en la sociedad contemporánea que vivimos. Yo diría que es una mirada sumamente positiva de la cultura actual. A veces estamos acostumbrados a
unos documentos que son a veces algo negativo en la mirada a la cultura. Yo veo acá una mirada tremendamente positiva y realista también, ¿no? Porque hay y lo sabemos, dificultades serias también en la cultura actual. No es casual que el director ubique a la catequesis en una nueva etapa evangelizadora, en el sentido que la liga profundamente a lo que entendemos como el primer anuncio, al querigma cristiano, ¿no? Ha habido una evolución en la comprensión de la catequesis también en este tema, y yo creo que este directorio la sitúa en una estrecha relación con el primer anuncio, lo que hasta ahora no era tan evidente ni tan potente como lo establece este nuevo directorio. También inserta en escenarios culturales, está inserto en escenarios culturales que desafían la tarea de anunciar la fe recibida, como decía hace un momento, por el contexto que estamos viviendo. Hay un elemento muy valioso que no está en ningún otro directorio de la catequesis, que es el protagonismo de la acción del Espíritu Santo. Aquí tenemos un elemento que no es solo válido para la catequesis, ¿no? Es válido para toda la acción pastoral. Y el directorio lo resalta en atención a la catequesis, pero dice que el verdadero protagonista de la evangelización y de la catequesis, y hago un especial énfasis en este binomio, ¿no? Evangelización y catequesis, el protagonista es el Espíritu Santo, ¿no? Él es el que impulsa y mueve el anuncio de Jesucristo y lo adecúa a los tiempos actuales. No es lo mismo hacer catequesis hoy que hace 10 años o hace 50 años, ni será lo mismo hacer catequesis en 100 años más. Sabemos que la acción del Espíritu es finalmente la que va modelando la relación con el hombre y la mujer del mundo en el cual nos toca vivir. El nuevo directorio entra también, como lo sabemos, en plena pandemia, ¿no? Que ha trastocado el orden de la vida del mundo y también de la iglesia, y también, como ustedes mismos recordaban, en la apertura de las parroquias y de los santuarios, en toda la diócesis de Valparaíso, y me alegra que incluso hasta Rapa Nui, hay un mensaje de la isla de Pascua que me alegra tanto, que esté vinculado en este momento de la presentación. Vamos experimentando todos también una relación de búsqueda del ser humano que en medio de esta pandemia, de este sufrimiento, de este dolor, también se abre a Dios. Y esto no es menor, por lo tanto, el momento en que este directorio entra en la escena de la iglesia. Algo sobre la estructura de contenido del nuevo directorio. Si ustedes se fijan, el Directorio Catequístico General del año 71 y el Directorio General para la Catequesis del año 97 prácticamente son muy semejantes en su estructura, ¿no? Y no me voy a detener en este momento en ellos, sino que voy a profundizar en el actual, que tiene 3 partes. La primera dedicada a la misión evangelizadora de la Iglesia. Una parte, una sección, diría yo, de enorme importancia para nosotros que somos evangelizadores y catequistas por excelencia, partiendo por el obispo, sacerdotes y diáconos. Yo se los recomiendo muchísimo este capítulo o esta primera parte. La segunda se refiere más al modo, ¿no? Al proceso, cómo se lleva la catequesis o cómo debiera llevarse la catequesis en el contexto actual. Y por último, la catequesis en la iglesia particular. Hay una especial atención también para ustedes, vicarios generales, vicario pastoral, delegado catequesis, cómo entender a la luz de este documento el lugar que tiene la catequesis en la iglesia particular. Yo creo que aquí hay un avance de partida, queridos hermanos diáconos, a ustedes los considera en un lugar muy relevante en esta acción, lo que no había hecho en ningún documento anterior. Ustedes tienen un lugar muy relevante en este nuevo orden y lugar que ocupa la catequesis en la iglesia particular. Yo les recomiendo en algún momento poderlo conversar, poderlo tratar en alguna reunión. Creo que sería muy valioso poder conocer este avance. En relación al Directorio Catequístico General,
quiero simplemente como una ayuda a memoria recordar que este directorio fundamentalmente estableció la comprensión o la autocomprensión de la naturaleza misma de la catequesis. Ustedes saben que después del concilio hay una crisis, sobre todo de identidad a nivel de iglesia. El mismo año 71 está el famoso documento sobre la identidad del sacerdocio, que también se había desperfilado en los años del posconcilio, inmediato posconcilio. Bueno, en el inmediato posconcilio también hay una pérdida de identidad acerca de la catequesis. Este directorio fundamentalmente apunta a eso, a restablecer su naturaleza y sus funciones. También un elemento importantísimo, incorpora al adulto en la tarea catequística de la iglesia, lo que no ocurría hasta ese momento, que nos parezca hoy día extraño, pero la catequesis era fundamentalmente dirigida a los niños. Así había sido desde Trento. Entonces, la incorporación del adulto, si ustedes hacen relación con nuestra propia vida catequística, ustedes recordarán que la catequesis familiar nace en este contexto, donde incorpora a los adultos. O sea, los sacerdotes, religiosos y laicos que elaboraron las primeras ediciones de la catequesis familiar, que tanto bien ha hecho en Chile, justamente se apoyan en esta consideración, donde el adulto entra en la escena de la catequesis en forma activa. El haber aceptado también toda la relación de diálogo con el mundo contemporáneo y haber resaltado la dimensión educativa de toda catequesis, ¿no? Incorporando los avances de la pedagogía que hasta ese momento, desgraciadamente, no eran muy tenidos en cuenta. El directorio del año 97 se hace cargo de Evangelii Nunciandi, ese tremendo documento. Ustedes me dirán, año 97, Evangelii Nunciandi desde el año 67, 68, si no recuerdo mal, han pasado 20 años, ¿no? Pero por primera vez la catequesis asimila con toda su potencia este tremendo documento de Pablo VI, hoy santo, que es un hito yo diría, en el desarrollo evangelizador de la Iglesia. Pues bien, desde ese documento, la catequesis se relaciona con el primer anuncio, con la iniciación cristiana y con la catequesis permanente. Estábamos acostumbrados a entender la catequesis solamente en forma presacramental casi, ¿no? Y este documento da un giro, o más bien un paso de crecimiento, dando a entender que la catequesis es mucho más que una catequesis para un sacramento, sino que es una dinámica que nos inserta en la vida cristiana y nos pide permanecer en un permanente proceso de crecimiento en torno a la comprensión de la fe. Es lo que entendemos como catequesis permanente. O sea, un adulto de 80 años puede hacer catequesis al igual que un niño de 8. Obviamente con una metodología y con contenidos diversos, pero todos somos sujetos de catequesis. Eso lo propone este documento. Estas tres formas de catequesis son indicadas como necesarias y complementarias, ¿no? Y se valoriza finalmente el catecumenado como modelo inspirador de toda catequesis, ¿no? Otro elemento muy, muy importante y que también nosotros asumimos muy en la alborada de este giro en la catequesis familiar, ¿no? Ustedes recuerdan y lo viven en sus parroquias, como la catequesis familiar incorporó desde el año 68, somos pioneros en este campo, el catecumenado en alguna medida, ¿no? En alguna medida. Es una inspiración catecumenal, pero ya hablamos de catecumenado. La catequesis la concibe como una formación integral, no es solamente el conocer, es también el celebrar, es también el vivir la fe cristiana y, por supuesto, la dimensión de relacional de la oración, ¿no? Aquí hay un vínculo muy potente con el Catecismo de la Iglesia Católica del año 92. El foco gira desde la instrucción, que estábamos acostumbrados a entender la catequesis como una transmisión de conocimiento, a una realidad muy diversa, ¿no? Que obviamente incorpora siempre el contenido, pero que busca iniciarnos en la vida cristiana, ¿no? En la vida integral, en todas sus dimensiones. Se coloca en contacto catequizando con la palabra, con la tradición, y el catecismo adquiere el carácter de fuente, que esto es bien importante, de fuente de todo texto catequístico,
de ahí en adelante. El directorio actual del año 20 destaca la comprensión misionera de la catequesis. Un elemento que es característico de este texto es la propuesta de la dimensión misionera de la catequesis. De ahí el necesario compromiso y responsabilidad por personalizar los lenguajes, que la gente nos entienda, un poco lo que nos pasa en la predicación, ¿no? La predicación, no olvidemos, y la catequesis brotan del mismo ministerio de la palabra. Entonces, el tema del lenguaje es muy relevante. Esta manera de concebir la catequesis en sintonía misionera es un elemento nuevo, distinto, y que evidentemente hace eco a la gran encíclica y programática de Francisco, Evangelii Gaudium, que nos enseña a centrarnos en el creyente y en la propia experiencia de vida. Y por supuesto, en mucha relación con la cultura en la cual estamos insertos. En los distintos escenarios culturales, la Iglesia, por lo tanto, la catequesis está llamada a incorporar toda la dimensión del encuentro y del anuncio de la novedad de la fe. ¿Ya? Un elemento muy importante que tenemos que hacernos cargo de que realmente podamos ser una novedad con el Evangelio a la cultura y al hombre actual. Esta es la piedra angular de la transformación misionera que motiva y es parte de la conversión pastoral de la que el nuevo directorio se hace cargo. Lo hemos escuchado de Aparecida, ¿no? Desde el año 2007. Bueno, aquí el directorio asume este elemento tan nuestro, tan latinoamericano, que Francisco incorpora en su magisterio y que ahora se hace universal para la catequesis. Por lo tanto, la tercera parte del directorio para nosotros será la más novedosa, porque recoge los nuevos desafíos, los nuevos contextos, los nuevos ambientes donde la catequesis se realiza. ¿Quiénes son los destinatarios de este directorio? En primer lugar, quienes somos responsables de la catequesis, partiendo por el obispo, primer catequista de la diócesis, sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos, ¿no? Ellos son los primeros. No así los destinatarios en este caso, ¿no? Los destinatarios no son parte del destino de este documento. Las tres partes fundamentales del directorio responden a tres preguntas fundamentales. Me gustaría que ustedes se pudieran grabar. Primero, ¿qué es la catequesis, ¿no? A eso responde la primera parte. ¿Qué es la catequesis en este nuevo contexto de evangelización que estamos llamados a realizar? Y la segunda parte responde a la pregunta ¿cómo se hace la catequesis? Esta pregunta para nosotros pastores, para nosotros párrocos, tan importante, tan relevante para nuestro obispo, ¿cómo se hace la catequesis en la diócesis de Valparaíso, en el contexto que estamos viviendo? Bueno, aquí ustedes tienen un tremendo instrumento para profundizar en el cómo. Y finalmente, ¿dónde se hace la catequesis, ¿no? Partiendo por los organismos que están mandatados, se podría decir, de alguna manera, por el magisterio de la Iglesia, como es la comisión o el departamento o la oficina de catequesis diocesana, ¿no? Que ocupa un lugar muy relevante en todos los directorios, pero en este con particular énfasis y particular dedicación, ¿no? Le pide a la diócesis dar o proponer los medios humanos y materiales necesarios para poder desempeñar un desarrollo auténtico de este campo en la diócesis particular. Este énfasis yo no lo había visto en documentos anteriores. O sea, le da una responsabilidad a la diócesis en la orgánica, en el impulso, en ese organismo que debe ser como el motor y como las antenas de la diócesis en relación a la acción catequística que se realiza en medio de la iglesia local o de la iglesia particular. Cada capítulo de este directorio va encajado en el sueño misionero de Francisco. Ustedes saben que el Papa tiene un gran sueño
que lo describe en Evangelii Gaudium, ¿no? Y es un sueño en el cual Él nos pide despertar e involucrarnos para hacerlo posible. Es decir, Él no quiere que se quede en un sueño. Él quiere que del sueño pasemos a la realidad. Y en el fondo Él nos plantea, ¿no?, que el sueño suyo es que la iglesia realmente se transforme en una iglesia misionera, ¿no? Y donde la catequesis sea un cauce concreto para hacer posible esta nueva etapa misionera en la cual estamos insertos. Evangelii Gaudium 27 es un número muy relevante que de alguna manera marca, diría yo, el horizonte, la dirección de este documento que estoy exponiendo. ¿Cómo la catequesis, siendo acción evangelizadora en la iglesia, podrá ser este cauce? Me pregunto con ustedes esta mañana. Fundamentalmente a través de dos acciones. La primera, una catequesis marcadamente querigmática. Si bien hace mucho tiempo la iglesia reflexionó en este tema, nunca realmente se ha hecho cargo de lo que significa y menos lo ha incorporado en la acción concreta de la catequesis. O sea, nosotros seguimos pensando que hacemos catequesis a personas convertidas. Y una de las causas por las cuales muchas veces párrocos y obispos tenemos la sensación de que pasan muchas personas, muchas familias, muchos niños, muchos jóvenes por nuestras catequesis, pero desgraciadamente los vamos perdiendo con la misma velocidad, y eso nos produce dolor, nos produce frustración muchas veces, nos produce desánimo, es porque no hemos terminado de entender que la catequesis no puede hacerse cargo de todo el proceso evangelizador. Ustedes recuerdan que el proceso evangelizador tiene tres momentos fundamentales: la acción misionera, la acción catequística, la acción pastoral. Pues bien, si le pedimos a la viga maestra, que es la catequesis, todo, evidentemente que la viga maestra no resiste el peso. Es como en una construcción. Una viga maestra no está llamada a sostener toda la envergadura de una construcción. Se desploma. Pues bien, la primera parte de la acción pastoral es el querigma, es el primer anuncio. Por lo tanto, el Papa en este documento nos pide hacernos cargo, y eso lo tendrá que ver cada obispo, cada delegado de catequesis, cada vicario pastoral, del cómo hace eso, cómo liga la acción querigmática a la delegación de catequesis, para que la catequesis realmente sea querigmática. Y eso se hace en muchos lugares del mundo, ¿no? Yo en algún momento encantado de ayudarlo en ese proceso, ¿no? Eso no lo tenemos que inventar, está hecho, por lo menos en diócesis como en México y en Costa Rica. Yo les puedo dar experiencias muy concretas de cómo se hace eso, y es realmente una belleza verlo en acción. Pues bien, ese es el primer elemento. Y el segundo es la acción mistagógica. O sea, que no podemos entender, como decía hace un momento, que la catequesis termina con la entrega de la primera comunión o de la confirmación, sino que la catequesis recién ahí inicia un acompañamiento que en la antigüedad se llamó mistagogía, pero que entendemos hoy día es el acompañamiento que la Iglesia hace a través de la liturgia, a través de la caridad, a través de múltiples acciones pastorales en las cuales nosotros procuramos insertar a nuestros laicos, sin dejar de lado la inspiración catecumenal, cada vez más urgente como un elemento, yo diría, transversal a todo el proceso. El directorio quiere marcar con estas dos características, primer anuncio y mistagogía, el rumbo para la revisión de los procesos de la catequesis en nuestra iglesia local. Claro, esto no es solamente una teoría, ¿no?, sino que esta teoría tiene que hacerse concreta, por ejemplo, en los textos catequísticos, del bautismo, de la Eucaristía, de la confirmación, incluso del matrimonio. En la presentación del directorio en junio, Monseñor Fisichella, que preside el Pontificio Consejo, hablaba de una especie de catecumenado para el matrimonio, haciendo un eco al sínodo de la familia tan reciente. Bueno, todo eso hay que incorporarlo en los procesos concretos, en la elaboración
de recursos, de materiales, de acciones catequísticas que van a impactar en nuestras comunidades parroquiales o eclesiales. Se espera que de esta nueva catequesis la fe pueda ser sostenida desde una madurez permanente y se exprese en un estilo de vida característico de los discípulos de Cristo. Este discipulado del cual tanto nos habla Francisco, ¿no? Pero un discípulo no se puede hacer sin este tipo de catequesis, si no será un discípulo muy frágil, muy débil. A la luz de estas líneas que caracterizan la catequesis en clave misionera, se redescubre también la finalidad del proceso catequético, ¿no? Esto es muy importante porque la catequética, ustedes saben, la distinción es el pensamiento reflexivo acerca de la acción catequística que realizamos ustedes y yo, ¿no? Ahora se recomienda pasar del valor dado a esta comunión con Cristo a la acción con procesos de acompañamiento catequístico, claro. Es decir, vamos a la práctica, vamos a la acción, ¿no? Que miren a la madurez permanente en la vida cristiana y no solo en los sacramentos, debilidad que nuestra catequesis se ha venido manifestando desde hace tantas décadas. Ese es el motivo por el cual el presente director insiste en la importancia que la catequesis acompañe la maduración de una mentalidad de fe, ¿no? Que nos prepare o ayude al cristiano a eso. No solamente entregarle un sacramento, que evidentemente es fundamental, pero tiene que ser un sacramento que nos inicie en la maduración de la vida cristiana, con una dinámica de transformación que en definitiva, como decía hace un momento, es un don de la acción del Espíritu. Esa sería la forma propia y necesaria también de inculturar la fe para este momento de la historia en el cual estamos insertos. Un directorio que dialoga y busca responder a las características de nuestra cultura contemporánea en constante evolución. Si hay algo que caracteriza a este documento, yo les diría, esa forma de dialogar con la cultura actual. Para mí, muy sorprendente por lo positiva. A veces estamos acostumbrados a que los documentos de la Iglesia son bastante negativos en la mirada sobre la cultura. Y este no, este es muy positivo y al mismo tiempo realista. Y entiende que esos elementos, por eso los subrayo en negrilla, son elementos constitutivos de la misma catequesis. Por ejemplo, el tema digital, por ejemplo, el tema de la globalización, son elementos que tenemos que incorporar en la vida catequística, no son nuestros enemigos, son nuestros amigos, si los insertamos en un debido proceso dentro de la acción catequística de la Iglesia. Así el director integra la reflexión de dichas dimensiones sociales y culturales, centrándose en los escenarios culturales más significativos, ¿no? Que son fundamentalmente dos: la globalización y el cambio en la cultura digital que estamos viviendo, que verdaderamente nos hace entendernos de una manera nueva y distinta. O sea, el ser humano, dice, está viviendo una profunda transformación antropológica, ¿no? Entiende el mundo de una manera nueva. Y sobre todo eso va a ser cada vez más evidente con las generaciones que nos están, que vienen detrás de nosotros, ¿no? Las generaciones más jóvenes, de 15, 20, 30 años, 40 años. Todas esas generaciones hoy día hablan y son, como se dice, nativos del mundo digital. Entre estas transformaciones sociales menciona los gigantescos progresos de la ciencia, las nuevas posibilidades de vida. Hoy vivimos mucho más que antes, por lo tanto podemos catequizar también en un mayor periodo de la vida, los profundos cambios en el campo económico, el proceso de mezcla de las etnias, las culturas, los fenómenos migratorios que estamos viviendo. Nuestra sociedad es distinta hoy desde hace 5 años, cuando empezó el fenómeno migratorio, y va a ser aún más distinta en 5 años más. Entonces, todos estos elementos son parte de nuestra cultura. Y al mismo tiempo, ¿no?, las dificultades, también es muy realista, ¿no? La preocupante desigualdad social que crea tensiones en el mundo, como estamos viendo en este tiempo tan fuerte, el rol confiado a la ciencia y a la técnica, como si pudieran solucionar todo en la vida del hombre, y con la pandemia ha quedado más que demostrado que esto no es así.
Entonces vivimos una verdadera revolución, como les decía, antropológica muy profunda, transformaciones sociales, cambios de contextos, que no son para asustarnos, sino que son para intentar entenderlos y reinterpretarlos en la misión evangelizadora que tenemos como iglesia, ¿no? El contexto urbano, las culturas tradicionales, el tema ecuménico, en fin, muchos elementos del cambio bioético. Aquí avanzo más rápido, la cultura digital. Guardo este número que encuentro notable, ¿no? Dice, la verdadera cuestión no es cómo utilizar las nuevas tecnologías, como hacemos nosotros, ¿no? Con nuestras páginas web o la inserción en las redes sociales que ustedes y yo tenemos, sino cómo convertirnos en una presencia evangelizadora en el continente digital, que es distinto, ¿no? Ustedes saben que es un continente nuevo, no solamente los continentes que conocíamos hasta el momento. El Papa habla del sexto continente, ¿no? Que es el continente donde viven los hombres y mujeres de la era digital. La investigación científica, en fin, aquí hay mucho que decir. El transhumanismo, que para mí es un concepto nuevo, ¿no? Absolutamente nuevo. Yo mismo lo estoy aprendiendo, y se trata de un movimiento cultural, intelectual, internacional, que tiene como objeto final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico, psicológico, como intelectual, ¿no? Un elemento para mí también nuevo, ¿no? Y el tema que ya conocemos del género. Bien. En esta línea de defensa y el valor de la vida, el don de la creación. Bueno, este documento incorpora, por ejemplo, toda la dimensión ecológica. Hoy día no podemos hacer catequesis sin incorporar Laudato Si. No es entendible, ¿no? No es algo opcional hoy día, una catequesis ecosocial. Es una necesidad del mundo actual, de la cultura actual. Una sociedad donde incorpora el aporte femenino. Yo me alegré mucho ver una mujer en la reunión de hoy. El directorio por primera vez incorpora dentro de la catequesis, o más bien reconoce, incorporando el enorme aporte de la mujer en la catequesis, ¿no? 2/3 de nuestros catequistas son mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que entender que ellas ocupan un lugar que no siempre hemos sido capaces de reconocer y agradecer y potenciar al mismo tiempo, ¿no? Se hace cargo de las realidades dolorosas de los abusos al interior de nuestra institución eclesial. Este es un tema también nuevo que nosotros hemos vivido con mucho dolor y del cual nos estamos haciendo cargo poco a poco. Y aquí el directorio lo incorpora con mucha madurez, con mucha claridad y con mucha firmeza, ¿no? Buscando garantizar la protección absoluta de cualquier forma de abuso, no solo de menores, sino de cualquier persona, especialmente las personas vulnerables, ¿no? Los escenarios culturales y elementos que estas nuevas realidades mencionan nos apremian a replantear el servicio de la catequesis para situarla realmente en el contexto de la vida de las personas. Concluyendo, este documento nos habla de este gran término, ¿no? El famoso término que da origen a la palabra catequesis, el término griego katechein, ¿no? Hacer resonar la palabra de Dios en el contexto y la cultura actual. Como iglesia nos interpela a mirar esta situación, estos múltiples escenarios culturales, los cuales nos apremian y estimulan a repensar un estilo evangelizador seguido hasta el día de hoy. Yo creo que también este directorio, y aquí le mando un guiño al vicario pastoral, o sea, te va a ayudar muchísimo a repensar la pastoral para Valparaíso. Yo creo que este documento va más allá de la sola catequesis. Va a hacer un aporte enorme al desarrollo de la pastoral en cualquier diócesis del mundo, ¿no? En fin, no quiero cansarlos. Finalizo con 3 elementos fundamentales donde el directorio reconoce y propone como acentos para la catequesis. El primero, la catequesis en salida misionera. El segundo, la catequesis como signo de misericordia. Y la catequesis como laboratorio de diálogo, ¿no? Son 3 elementos que a mí me encantaría que pudieran retener. En salida misionera, la catequesis en sí misma una acción misionera,
y la catequesis es un laboratorio o taller de diálogo, ¿no? Que realmente nos apremia a dialogar con el hombre y la mujer de hoy. Y al mismo tiempo, esto es muy bello, ¿no? Cualquier obra de misericordia es catequesis en acto, lo que también incorpora todo ese bellísimo año de la misericordia que sabemos Francisco tiene tan dentro de su corazón. Y que cada vez que enseñamos, estamos también ejerciendo una obra de misericordia. Bien, los acentos últimos de la catequesis, ya los he dicho. Básicamente me voy a quedar con los últimos porque no quiero pasarme en el tiempo. Termino con estas perspectivas. Se reafirma la confianza del Espíritu que está presente y actúa en la Iglesia y en el mundo actual. No perder de vista esto nunca. O sea, Él es el catequista por excelencia. Nosotros somos humildes colaboradores. En la medida que estamos unidos, ustedes y yo, y los catequistas, nuestras diócesis, al Espíritu, vamos a hacer una catequesis adecuada y situada para el hombre de hoy, sin temor a quedar de alguna manera desfasados con lo que en el fondo hoy día el Señor nos pide, ser evangelizadores con espíritu, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo por ahí, porque no quería excederme en el tiempo.